Noelí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los presentes. Un gusto una vez más poder estar aquí acompañándolos y bueno, tratando el tema del día de hoy. ¿Ya podemos dar inicio? Sí, claro que sí. ¿Puedes Ok. ver, Noelina, las diapositivas? Sí, sí las puedo ver. Excelente, Noelina. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Ok, muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos una vez más por estar aquí presentes y bueno, vamos a ver el tema el día de hoy sobre lo que son los factores curativos en los grupos, como ya lo mencionó el licenciado. A ver si podemos avanzar de PPT. Bueno, vamos a iniciar viendo principalmente cuáles son estos factores terapéuticos en sí. Como podemos ver, tenemos cuatro factores terapéuticos dentro de ello. Empezamos con los fenómenos grupales, ¿no? Lo que nos dice aquí, lo que estamos apreciando, que son esos fenómenos que se producen de forma espontánea, gracias a esta convivencia que van a tener, pues, los miembros de un mismo grupo, de un mismo equipo, en este caso, que están dentro de este proceso terapéutico, ¿no? Vamos a decir, esta reacción espontánea, este fenómeno debido a la convivencia se da de forma prolongada en cualquier tipo y estas, vamos a decir, características que se producen son en este caso pues la sociabilización, ya que en este caso al estar dentro de un mismo grupo terapéutico, los pares van a poder pues sociabilizar, de alguna manera compartir estas experiencias, un comportamiento también imitativo, ya que dentro de este grupo van a poder encontrar ciertas similitudes entre ellos. La identificación que va a haber de los miembros unos con otros, el contagio emocional. Noelina, no te escuchamos, por favor. ¿Puedes poner tu audio? Disculpa. Ok, ¿ahora Gracias. me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar. Justo como lo estaba mencionando, vamos a volver a ver esta partecita, que es la parte de lo que estábamos mencionando, ¿no? Los grupos, cómo es que van a tener estos factores de repente imitativos, estos factores de un contagio emocional, y van a tener una identificación unos miembros con otros debido a las situaciones pues parecidas que van a experienciar o que van a de alguna manera pues ver dentro del grupo, ¿no? La intensificación también de las emociones que se ve dentro del grupo al poder compartir las experiencias o las vivencias que han pasado. El segundo punto son los resultados de un proceso terapéutico que se desarrolla de forma adecuada, de forma exitosa. Aquí vamos a poder ver reflejado lo que es la aceptación, la espontaneidad, el altruismo. Son algunas características que vamos a ir viendo más adelante detalladamente. De repente esta prueba de las percepciones o de la realidad, ¿no? Si lo que los miembros consideran de repente como un factor real, qué tan verídico es, qué tan real es, ¿no? Qué parte de los mitos o creencias de repente ellos han tenido y de repente en el grupo, conforme va pasando la convivencia, va pasando este intercambio de experiencias, van a poder ir viendo qué tan viables son estas creencias o estos mitos que ellos tenían debido a la crianza, debido al tema del entorno social en cómo han vivido o en cómo se han desarrollado. Entonces también vemos la universalización, el insight. Como repito, estos son temas o términos, perdón, que vamos a tocar más adelante, que ustedes van a poder entender cómo es que se llevan a cabo. La atribución del significado, ¿no? El saber qué significa cada experiencia, cada acción, cada punto para cada persona. La capacidad de encarar el pasado traumático, hechos de repente que nos han marcado y cómo es que se exponen en el grupo y cómo se llevan a cabo en un entorno grupal. La disminución del aislamiento, la integración y finalmente pues dar paso a esta relajación para que puedan comunicarse unos con otros de manera adecuada. En el tercer punto vemos los elementos del grupo y sus resultados. Como ya lo mencionábamos en el punto anterior, todo proceso terapéutico que se lleva de manera adecuada, de manera exitosa, tiene resultados. Y estos resultados muchas veces son beneficiosos no solo para el grupo, sino también para el trabajo que realiza el terapeuta, la retroalimentación, la terapia del espectador. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que significa terapia del espectador, pero tiene mucho que ver con la parte de la observación, de poder ver a la otra persona cómo reacciona y cómo actúa o cómo se desenvuelve ante distintas situaciones o hechos pasados. Y finalmente,
vemos aquí los factores de cambio, ¿no? Estos factores de cambio a procesos intelectuales. Muchos terapeutas consideran que los procesos intelectuales son muy beneficiosos para el proceso terapéutico en sí como grupo, ¿no? Como la información, la educación, el reforzamiento, el enfrentamiento con la autoridad del terapeuta. Muchas veces vamos a ver que en primera instancia, cuando los grupos recién se comienzan a formar, recién se comienzan a constituir, muchos de estos miembros van a actuar de repente un tanto renuentes a poder abrirse o explicarle las situaciones que viven o las emociones que sienten al terapeuta. Entonces también se va a poder estimular ello. También pues mejorar o reforzar también ese sentimiento grupal que tienen, la cohesión social, o sea, la unión social que van a presentar ellos, para pensar racionalmente, la instilación de la esperanza y también los factores existenciales. Vámonos con la siguiente PPT, por favor. Ahora vamos a ver la clasificación. 12 de los autores, Corsini y Rosenberg, nos dicen que existe una clasificación para estos factores curativos, y su clasificación es en 3. Primero tenemos a los factores intelectuales, que en este caso vienen a ser la universalización, la intelectualización y la terapia del espectador. Como repito, la universalización, vamos a poder ver este concepto mucho más amplio dentro de un momento, pero básicamente es el poder identificar que un hecho que nos pasa o que le pasa a una sola persona también le puede pasar a los demás. Entonces esa comprensión de poder de repente saber de que un hecho traumático, un hecho que nos afecta, no es único, sino que también puede tener mucha similitud con lo que le pasa a los demás. La terapia del espectador, que mucho dije que tenía que ver con la parte de la observación. Los factores emocionales. En el segundo punto se encuentran ellos, que básicamente es la aceptación, el altruismo y la transparencia, esa relación que va a crear tanto los miembros del grupo terapéutico con el terapeuta en sí. Y los factores de actividad, que es la prueba de realidad, interacción y catarsis. Como repito, estos puntos los vamos a ver más a fondo ahora mismo. Por favor, la siguiente PPT. Ok. Mencionamos en un punto el insight, pero ¿qué es el insight? Como estamos viendo en la PPT, nos dice que el insight es un concepto que supone o presupone una especie de introspección, o sea, un trabajo interno, el conocernos internamente. Implica una toma de contacto intelectual y afectiva con vivencias que hasta de repente ese momento habían permanecido inconscientes para, en este caso, pues, el paciente o el miembro del equipo terapéutico que está. Es la obtención de una visión un tanto más adecuada o integrada del mundo interno, como algo diferente del mundo externo, el comprendernos internamente para de repente comprender cómo es que nos comportamos externamente. Algunos terapeutas también asumen que el insight es un agente de cambio muy, muy poderoso y perdurable, que pues la experiencia emocional correctiva de repente no va a modificar. Entonces es muy bueno trabajar dentro primero el insight y luego poder trabajar las diferentes etapas para poder corregir de repente esas estructuras rígidas, ya que este factor básicamente nos permite una exploración de repente de las interacciones grupales para detectar de repente ciertas distorsiones en las relaciones con las otras personas. Y también nos permite entender los problemas de relación dentro y fuera del grupo. Entonces es importante trabajar un buen insight dentro del grupo terapéutico. Entonces, el efecto es el elemento, pues es un elemento dentro de la psicoterapia muy efectivo, pero por sí solo es importante recalcar no produce de repente los cambios que se espera, ya que pues es un vínculo que para poder entender, que nos beneficia, para poder entender el conflicto con las experiencias pasadas, pero por sí solo no ofrece un cambio. Lo que nos va a permitir el insight es conocernos, explorarnos internamente, poder entender por qué reaccionamos ante algunas cosas o por qué de repente tenemos una visión de las cosas. Sin embargo, es uno de los primeros pasos para poder desarrollarnos bien dentro del proceso. Ahora, un autor, Yalom, considera que en la terapia grupal los pacientes adquieren el insight a través de un proceso interpersonal, el cual incluye pues ciertos factores o ciertas etapas. El primero es el reconocimiento de las conductas, básicamente, ¿no? Las conductas interpersonales y de la forma en cómo influyen
en la impresión que causan los demás. O sea, básicamente es comprender esas conductas interpersonales que se tienen, cómo es que nos comportamos con los demás, para saber cómo es que de repente estamos vistos hacia los demás. La segunda es la comprensión de lo que los pacientes hacen a los otros y hacen con ellos. En este caso es el trabajo más abordado para el terapeuta, ¿no? El poder comprender cómo es que este paciente o este miembro del equipo se está desarrollando, se está desenvolviendo, se comunica, no se comunica, sociabiliza, no lo hace, es comprender esa parte. Y también el insight genético en este punto, ya que pues ayuda a que los pacientes entiendan cómo llevar a cabo o cómo llegaron a ser lo que son o cómo llevaron a cabo ciertas características, ¿no? Ciertas de repente hechos que han realizado a lo largo de su vida, porque se comportan como lo hacen a través de la reconstrucción histórica de su desarrollo, ¿no? Si es que tuvieron algún familiar de repente o si es que esto ya viene de generaciones pasadas. Entonces, esto es lo que nos propone este autor para saber y para poder entender cómo es que se puede desarrollar o se puede llevar a cabo un insight mucho más conciso. Y por último, también tenemos el aprendizaje sobre el porqué de la conducta, no solo interpersonal, sino también intrapersonal. Ya sabemos que el insight es esta introspección, pero también tenemos el insight emocional que conlleva y puede condensar ambos. Ok, ya tenemos lo que es el insight, ahora vamos a pasar a lo que es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Justo lo mencionábamos en el último de los puntos, en la PPT pasada, hace un momento, y nos dice que la catarsis es la verbalización acompañada de la expresión de sentimientos, básicamente. Es un instrumento de comunicación, una parte del proceso interpersonal que conduce a poder decir lo que nos molesta, lo que no nos gusta, aprender a expresar esos sentimientos. Si un grupo no incluye la catarsis, de alguna manera imposibilita que se pueda llevar a cabo un trabajo pues exitoso. Entonces, de repente no va a ser tan beneficioso para el grupo. Entonces, los miembros que expresan mutuamente intensos sentimientos hacia otro y los trabajan con honestidad, desarrollan fuertes vínculos recíprocos. Algunos de los pacientes son incapaces de repente de reconocer sus sentimientos o de comunicarlos, como ya lo habíamos estado mencionando. Entonces, en ese momento la catarsis nos va a permitir poder de repente trabajar ello para que puedan explorar esos sentimientos, y en este punto es donde ya estábamos hablando de la terapia del espectador. ¿Por qué? Porque los pacientes van a aprender también observando a los demás expresarse. Entonces, si de repente tenemos un paciente en este punto que no puede expresarse con facilidad, con naturalidad, que de repente le cuesta abrirse, el poder trabajar dentro de la catarsis le va a ayudar, el poder trabajar la catarsis observacional, la catarsis vicaria, o en este caso, pues, la parte de la terapia del espectador, ¿no? El poder ver que otra persona se desenvuelve, se desarrolla, lo va a poder ayudar a sentir más confianza y sentirse mucho más tranquilo, o de repente confiado para poder expresar, ¿no? Se puede iniciar el desarrollo de cierto insight primero, obvio, es necesario esto, para poder recién realizar una catarsis. Entonces, como ya lo mencionábamos, la catarsis es un alivio emocional transitorio, eso sí, cabe recalcar, que debe culminar en la comprensión y el insight, ¿no? Vamos a decir, comprender los sentimientos, trabajar lo que tenemos dentro para poder aflorar los sentimientos. Esta comprensión intelectual, ojo, no basta para producir efectos terapéuticos por sí solo, nuevamente hay que recalcar eso, pero contribuye a darle, pues, de repente otro significado a los recuerdos inconscientes de diferentes situaciones y, por tanto, a las actitudes y efectos que, pues, los pacientes tengan ante ello. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok. Ahora vamos con lo que es el aprendizaje interpersonal. Como estábamos viendo, el aprendizaje interpersonal es un factor curativo muy amplio y complejo, ¿ok? Representa en la terapia grupal algo muy similar al insight, que ya lo habíamos visto, que era pues el poder conocernos, ¿no? Interiormente, el poder saber de por qué nuestros sentimientos, por qué reaccionamos, por qué actuamos de cierta u otra manera. Entonces, este proceso se da a través de la experiencia emocional correctiva y del encuadre de grupo. Ok, en el grupo no solo se hace un recuento de las dificultades, de las angustias, sino que se actúan y se experimentan con los demás
para poder expresar, para poder de repente sacar a flote con facilidad esas de repente características que nos han afectado o que nos afectan hasta la actualidad. Ok, dentro de ello es muy importante, pero acá lo mencionamos, que los pares confrontan en forma empática al individuo en el contexto de un ambiente contenedor y aceptante. Es importante que todos los miembros, al momento de poder expresar o de preparar, mejor dicho, este ambiente para que los miembros del equipo se expresen, para que los miembros del equipo puedan exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, sus angustias, se prepare vamos a decir, un ambiente que contenga, un ambiente que sea seguro, un ambiente de confianza. Aquí va también el trabajo del terapeuta, muy importante, pero también es importante que de repente los miembros más antiguos o que los otros miembros que ya estuvieron antes y que ya han pasado por ese proceso entiendan y comprendan de que los nuevos integrantes que van a ingresar o que de repente todavía no se han abierto, sientan ese espacio de confianza, porque no todas las personas pues tienden a tener las mismas reacciones o el mismo desarrollo, y es importante comprenderlo hasta allí. Entonces, el grupo, al momento de recibir a este paciente, a este miembro que de repente todavía no tiene la confianza necesaria, tiene que poder brindarle esta sensación de confort, esta sensación de seguridad, de serenidad, de sentirse apoyado, en ningún momento juzgado. Es importante que se comprenda esto para que se pueda desarrollar con facilidad. Entonces, los miembros del grupo observan las habilidades y las deficiencias interpersonales de los otros para crear o confirmar estas percepciones, las relaciones con los demás, se percatan de las distintas formas de actuar, de las distintas formas de reaccionar que se producen, aprenden mucho de sí mismos, de la otra persona, y cómo pues ciertas situaciones o ciertas cosas tienen diferentes significados para diferentes personas. Y por tanto también pues se comprende, ¿no?, que no existe un único punto de vista verdadero. Aquí también se trabaja mucho lo que es la tolerancia. Entonces aprenden la universalidad de la angustia humana, de las preocupaciones, y experimentan pues nuevos métodos de interacción. Este cambio de percepción, conduce a una mejor adaptación. Entonces estamos trabajando no solo la tolerancia, no solo de repente la empatía, sino también acá la adaptabilidad que pueden tener los miembros en sí. Y en general, pues se requiere primero disminuir las defensas de los pacientes, las cuales solo de repente desean relacionarse, todos los pacientes de repente desean relacionarse en forma exclusiva con el terapeuta. Entonces de repente no quieren trabajar en equipo, y es bueno primero trabajar justamente ello, ¿no? Para que no excluyan a los demás y no se sienta de repente el equipo separado, sino que se pueda trabajar esa unificación. En este proceso se aprende a oír, a valorar las aportaciones de los compañeros, a reconocer sus triunfos, opiniones acertadas, y a utilizar en forma adecuada sus cualidades y experiencias y todo lo que ello implica por haber pues vencido estas barreras y poder abrirse mucho más. Ok, vamos con el siguiente punto, que es el desarrollo de técnicas de sociabilización. El anterior, por favor. Exacto, ahí. Entonces, acá lo que tenemos son el desarrollo de técnicas de sociabilización. Entonces, acá nos dicen que el desarrollo de técnicas de socialización o aprendizaje social, básicamente, opera en todos los grupos terapéuticos. Los terapeutas que preparan a pacientes psiquiátricos hospitalizados para ser dados de alta ponen un énfasis especial en el desarrollo de habilidades sociales, para lo cual, pues, es importante usar de repente varias técnicas, entre ellas el role-playing. En los grupos de terapia dinámica, el estímulo a la retroalimentación aporta a los pacientes información adecuada con respecto al comportamiento interpersonal que los expone al rechazo o al maltrato. Entonces, muchas veces aquí es importante reconocer y poder de repente entender deliberadamente el comportamiento social, ¿no? Puede ser muy útil para iniciar el cambio terapéutico, ya que gracias a la disminución de la crítica, vamos a decir, y la facilitación de la experimentación y de la expresión que puedan tener los miembros del equipo, pueden generar un mayor grado de empatía.
lo que ayuda a futuras, obviamente, a futuras interacciones sociales en el exterior, internas también, y permite pues avanzar, perdón, dentro del proceso terapéutico, ¿no? Que es lo que se requiere más. Los miembros son cada vez más capaces de desarrollar y expresar una empatía adecuada y son más tolerantes también a diferencias de opiniones con los demás. Como estábamos mencionando en el anterior punto, se trabaja mucho lo que es la tolerancia, ¿no? En este caso también los pacientes en este punto se identifican mucho, se lleva a cabo mucho la identificación. Entonces un autor, Jakes, nos dice que la sociedad supone ser un conjunto de normas establecidas que muchas veces se utilizan como defensas contra ansiedades profundas, que quiere decir que también hay que comprender cómo es que este individuo se ha desarrollado socialmente, hay que comprender mucho, vamos a decir, el contexto situacional. Entonces, ¿cómo es que este individuo ha crecido? Ahora hay que comprender no solo de uno, sino también del grupo, si es que también conllevan o de repente convergen en el mismo punto, si de repente también se identifican dentro de ellos. De repente no todos se identificarán en una misma situación, pero pueden encontrar ciertas características que los puedan ayudar a unificarse, ¿no? Esto los va a ayudar a enfrentarse, todo ello, con sus problemas. En su mayor parte nos vamos a dar cuenta que tienen relaciones conflictivas, ¿no? Interpersonales, ya sea con personas de su entorno social o de su entorno familiar. Ok, vamos al siguiente punto, que es la parte de la universalización. Ok, entonces, sabemos que la universalización, como lo estamos viendo acá, es el reconocimiento de la mayoría de los hechos y pensamientos humanos, los cuales constituyen experiencias compartidas por un gran número de personas. Después de oír a otros descubrir sus preocupaciones y también encontrarlas similares a las propias, los pacientes se sienten pues aliviados, ¿no? De repente el sentimiento de ser los únicos con problemas o de ser los únicos con el problema que ellos están experienciando en ese momento. Entonces, acá también vamos a ver los temas más temidos, son pues la sensación de devaluación, de incapacidad, ¿no? También para relacionarse de repente amorosamente y los temores homosexuales también muchas veces. La universalización facilita la catarsis e incrementa la cohesión en el grupo, o sea, la unión en el grupo. Ya sabemos lo que es la catarsis, ya hemos hablado de ese punto. Entonces, la universalización y el insight dentro de, vamos a decir, de las discusiones grupales reducen la culpa y hacen que los pacientes se sientan más apoyados por la identificación mutua. Ya lo estábamos viendo que aquí se trabaja mucho lo que es la identificación, con lo que disminuyen pues la autocrítica, la autodesaprobación, se inicia pues la reparación de esa autoimagen, de esa autoestima, y se reducen los sentimientos, como ya lo habíamos dicho, de culpa, ¿no? Contribuyendo así a una integración mucho mejor, una integración interna mucho más sólida. Además, disminuyen la actitud defensiva, el temor a mostrarse a los demás, a expresarse delante de otras personas. Entonces ahí vamos viendo cómo es que esto va ayudando a que todo esto se vuelva mucho más accesible, ¿no? El mundo vamos a decir, del paciente, del miembro del equipo que de repente estaba más renuente a participar, va cayendo poco a poco esas defensas y vamos pudiendo ir viendo cómo es que están llevando a cabo esas experiencias y cómo es que se siente con ellas. Entonces, el uso terapéutico de la universalización tiene como meta abrir el paso a la exploración, a la comprensión y aceptación de la validez de las necesidades inconscientes que uno tiene, de repente no son conscientes de todas estas necesidades que en ese momento pues requieren. Entonces vamos viendo también que ayuda a esa exploración para que ellos también se comprendan, ¿no? Y la forma inadecuada en la que se han intentado satisfacerlas, ¿no? Porque de repente tienen necesidades que no necesariamente se han satisfecho en el momento, sino que simplemente se han cubierto con otras. Entonces vamos a ver que ahí también se van a ir dando cuenta de ella, debido a los limitados recursos de repente que ellos han tenido, ¿no? Con que se enfrentaron a estas expresiones. Ok, vamos con el siguiente punto, que es la instilación de la esperanza. Básicamente la instilación de la esperanza es la fe en el tratamiento, que es muy necesaria para mantener al paciente en terapia. Una alta expectativa de una ayuda preterapéutica se correlaciona con un resultado terapéutico positivo.
Entonces, las curas por fe, es importante tener en cuenta esto, actúan exclusivamente a través de la esperanza y la convicción que tenga el paciente en ese momento, que posea el miembro del equipo. Es importante que el terapeuta crea en sí mismo y en la eficacia de su grupo también, claro que sí, porque vamos a decir, esta seguridad que él transmita, pues se va a proyectar en sus pacientes o en los miembros del equipo. Entonces, los grupos de alcohólicos, por ejemplo, o narcóticos anónimos, enfatizan la instilación de la esperanza que movilizan usando a líderes exalcohólicos o exdrogadictos que constituyen una inspiración viviente para los demás. En algún punto de alguna ponencia hemos estado conversando justamente de este tema, ¿no? Cuando ya vamos avanzando, el paciente va avanzando en las etapas, se puede ir viendo de que en un punto van a tener de repente la ayuda de integrantes que ya están varios años en rehabilitación y que se utilizan como un modelo a seguir, ¿no? Como este modelo de ejemplo, de si tú puedes, yo también puedo. Entonces, muchas veces actúa en gran medida la fe, de repente, vamos a decir, la convicción que tenga el integrante del grupo, lo que proyecta el terapeuta y también estos modelos de ejemplos que también se utilizan para tener justamente como este anclaje más seguro dentro del proceso terapéutico. Ahora, las curaciones por fe suprimen los síntomas, por así decirlo, pero dejan tal cual intacto el conflicto interno, que bien pueden aparecer con el tiempo, sin duda son beneficiosas para los miembros, para cada individuo, e incluso para la comunidad, en este caso para el grupo, ¿no? Tener una fe de grupo es muy importante. Sin embargo, en términos de cambio estructural, no significa que porque el grupo o el individuo tenga fe en curarse, no es necesario que no haga el proceso tal cual o que no haga las demás etapas del proceso. No, es importante. Las curaciones por fe lo que nos van a ayudar es al anclaje, más no al cambio estructural como tal, ya que estas soluciones implican aceptación, más no resolución de la dependencia, que es una de las metas dentro de la terapia, ¿no? Una de las principales metas. Ok, vamos con el siguiente punto, el altruismo. Ok, en este punto vamos a hablar qué es el altruismo como tal. Acá pusimos una definición que es el olvido de uno mismo para absorberse a algo o a alguien más, que se proporciona un alivio en ese momento, pues inmediato, disminuye la devaluación y aumenta la autoestima. La gente requiere sentirse necesitada. Acá se trabaja mucho con un término que es dar servicio. En los grupos terapéuticos los pacientes pueden recibir a través de dar. Es importante que ellos comprendan de que sí, ellos están recibiendo en este momento una ayuda, pero también es importante que ellos aprendan a brindar esta ayuda. No solo por el sentido de que aprendan a ser más generosos o de repente a que se trabaje este compañerismo, sino que también comprendan que ellos también pueden brindar algo bueno o algo positivo. Entonces, se trabaja este punto que es muy recíproco de recibir y de brindar. Entonces, este acto como tal ayuda. Entonces, en este caso, la devaluación va a disminuir cuando el paciente se percata de que es una fuente de apoyo, se reasegura. Su autoimagen se va reconstruyendo poco a poco, ¿no? Entonces, para él mismo, también de repente la imagen que tenga con sus compañeros también se va a afianzar, porque sus demás compañeros van a tener un referente. Entonces, si se va trabajando esto, vamos a decir individualmente, se va a crear un grupo mucho más unificado y mucho más estable y mucho más sólido. Entonces, vamos a decir que para algunos de los miembros, de repente el terapeuta va a ser solamente una persona que viene a darles de repente un servicio y que inmediatamente se retira. Entonces, si en este caso el terapeuta va trabajando también el altruismo, como ya lo mencionamos, este modelo que él utilice va a ser un modelo que se va a imitar, es un modelo imitativo. Entonces, si de repente vamos a decir, los miembros del equipo ven que el terapeuta inicia este tipo de secuencia, ellos también van a poder imitarlo y van a poder seguir creando lo que es el altruismo dentro del grupo, ¿no? No se puede apreciar de repente este acto desde el principio, hay que ser muy tolerantes y que hay que tener también mucha conciencia y paciencia en este punto porque es un acto que se va a dar paulatinamente. Entonces, muchos pacientes de repente se resisten a la indicación de la terapia de grupo,
pero es importante de que ellos hagan una exploración como tal de los sentimientos que sienten en ese momento, no solo al momento de recibir, sino al momento también de dar. Entonces es muy importante que la inversión de roles se pueda implicar dentro del proceso de ayuda, ¿no? En vez de ser ayudado. Permite proyectar y descartar de repente sentimientos negativos que puedan sentir en ese momento. El sentirse importantes, eficientes a través de auxiliar a otros, hace que los pacientes pues se sientan buenos y valiosos porque realmente lo son en ese momento, ¿no? Entonces vamos con el último punto, que es la elaboración. Noelina, disculpa, tomando en cuenta de que nos quedan 2 minutos, por favor. Ok. Sí. Entonces, ¿continúo o esperamos el siguiente enlace? Hasta ahí, con todo el Ok. grupo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a hasta donde ha avanzado Noelina? Porque Noelina luego tiene otro tema, que son los sueños en los grupos. Falta el otro tema que también está a cargo de Noelina, que es las características del terapeuta. Pero hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos, para Noelina? ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Quedó claro, parece todo, ¿verdad? Igual nos falta un punto todavía. Sí, falta un punto, ¿verdad? Sí, Ya. nos falta un punto. Bien, entonces vamos con el segundo enlace, chicos. Ya, vamos con el segundo enlace para que Noelina termine el último punto y empezar de lleno con los grupos. Tenemos que desarrollar el día de hoy, sí o sí, los 21 grupos. Y solamente han hecho 2 grupos, creo, los chicos. Hoy día están acá hasta las 3 de la mañana, creo. Listo. Segundo Ok, enlace, chicos, ¿ya? Segundo enlace se los voy a enviar inmediatamente. Listo, Noelina. Ahí te envío el enlace, ¿ya? listo.